Hola, ¿qué tal? Este día nos encontramos en entrevista con un gran grupo de rock. Si es que recuerdan, en los 90 hubo un boom de rock en español y en esta época fue donde surgió Hora X. Yo soy Laura Patricia. ¿Qué tal, Héctor? Bien, todo bien, Laura. Muchas gracias. Sí, me da mucho Aquí, gusto que aquí estés aquí listos. en esta entrevista que es para Culturízate. Es una revista digital. Ok, Para que nos hables perfecto. de esta nueva presentación de este disco que se llama Reconstruyendo el Tiempo, ¿verdad? Es correcto, Reconstruyendo el Tiempo que vamos a presentar este 30 de septiembre en Bajo Circuito, en el Foro Bajo Circuito. Y bueno, pues ahí estaremos. Me parece muy interesante y muy buena esta idea de que, pues sí, de que retomaron su carrera, o más bien dicho, el álbum. Nosotros como grupo pues, fue fundado en el 87. Uh-huh. Somos pertenecientes a esa oleada de rock en español de los 80, finales de los 80. Entonces, a partir del 87 nosotros empezamos a rockear Okay. y bueno, después de estar en varios foros dentro del circuito de rock en español, Uh-huh. tuvimos, tuvimos la oportunidad de firmar con una compañía disquera independiente. Okay. ¿Ok? Entonces, esto fue en el 89. Uh-huh. Entonces, después de un proceso un poquito largo, la compañía se ve en aprietos, en problemas financieros, quiebra y pues se va junto con nuestros sueños y nuestro disco grabado, porque nosotros grabamos el disco allí. Entonces, eso se quedó allí, Uh-huh. se quedó ese sueño, eh, porque bueno, en aquellos ayeres, Sí, Laura, grabar un disco era muchísimo más complicado que ahora. exacto. Tenía que ser por una compañía disquera, el hacerlo independiente era un camino muy ríspido. Entonces, pues bueno, siempre un artista sueña con un disco. Entonces, cuando lo ves pasar por enfrente y se va, Uh-huh. hay una frustración muy, muy grande, ¿no? Exacto. Entonces, nuestro ciclo se cierra en el 91 como grupo Uh-huh. y se queda eso pendiente, ¿no? Se queda como en el aire. Exacto. Posterior a eso, cada uno de nosotros siguió un camino. Vico y mi hermano, que es el bajista de la Uh-huh. banda, hizo muchas cosas con otras bandas, bueno, con Ansia, estuvo un buen tiempo y bueno, y posteriormente con varios artistas, perdón, Uh-huh. como director. Él produce, él hace cosas en el estudio, entonces él siguió haciendo cosas. El guitarrista, que es Alejandro Azambulla, Uh-huh. continuó su camino con Kerigma. Él perteneció a la banda Kerigma durante muchos años. Okay. Dante Jiménez, el tecladista, también hizo algunas cosas con Ritmo Peligroso en un lapso muy, muy breve. Uh-huh. También se dedicó a la docencia un gran tiempo. El primer baterista con el que iniciamos el proyecto, Uh-huh. pues se dedicó a otras cosas, ¿no? Entonces, después de muchos años, yo tenía esa inquietud porque yo sentía que algo habíamos dejado pendiente, ¿no? Que no Exacto. habíamos cerrado el ciclo, pues completamente. Uh-huh. Entonces yo empecé a trabajar y empecé a hacer labor para que retomáramos y por lo menos la idea inicial era terminar, hacer ese disco que quedó pendiente. Exacto. Entonces yo desde 2014, 2015 comencé a hacer labor, comencé a insistir con Vicoy, con Alejandro. Uh-huh. Y bueno, comenzamos a trabajar preproducción por ahí de 2015. Nos la llevamos con mucha calma porque hasta 2019 Ajá. nos metimos formalmente a grabar al estudio en diciembre de 2019
y aprovechamos todo este año del 2020 de la pandemia para Ujú. hacer con calma una buena mezcla y para que el Sí, disco quedara listo como siempre lo habíamos querido, ¿no? Entonces, exacto. lo estrenamos hasta diciembre del 2020. Te puedo decir que respetamos eh, prácticamente el arreglo original, ¿no? Sí le dimos un refresco Ujú. a las rolas y lo que dices es muy cierto. Si bien es cierto que todas las canciones eran ochentas, eran ochenteras, la intención fue traerlas a la época actual, ¿no? Con un sonido, pues con un sonido aterrizado hoy en día, ¿no? Exacto. Entonces, pero en cuestión de arreglos, yo te puedo decir que los arreglos fueron mínimos, los cambios fueron mínimos respecto a la rola original, ¿no? A los arreglos originales. Exacto. Entonces, te puedo asegurar que están casi respetados al 100%. Ah, perfecto. Sí, porque la verdad suena muy bien. También escuché una que se llama Cerca. También es muy buena, por esa no sé, también es del 2020. Sí, todo este disco terminó de grabarse, te digo, en el 2020, mezclarse y masterizarse. Entonces, todas las rolas, todas las canciones que están incluidas en el disco son traídas de los ochentas. O Ujú. sea, no hay ninguna rola que hayamos compuesto recientemente para este disco, Para este ¿no? disco. Incluso los arreglos también se respetaron tal cual, solamente aprovechando los beneficios tecnológicos del 2020, pero los Exacto. arreglos tratamos de conservarlos lo más intactos posible. Y suena muy bien, ¿eh? Y de hecho, a ver, cuéntenme, ¿cómo pretenden llegar a estas nuevas generaciones? ¿Cómo pretenden reavivar ese interés para, digamos, chavos, no sé, de 20 años? Pues yo creo que ahora en estos días hay una ventaja con respecto a nuestros tiempos originales, me refiero a los tiempos en que iniciamos con la banda, que en ese tiempo tenías que ajustarte al método y a los tiempos de una disquera y te decían, sí, pero te voy a empezar a promover hasta dentro de 6 meses o un Exacto. año, o en tal fecha ya nos sacamos discos a la venta. Aquí la ventaja es que el marketing es como pues una vidriera abierta para todo mundo. Y ya se ha ido profesionalizando esto, de modo que ahora sí ya hay estrategias, ya hay momentos para hacerlo más indicados, pero la oferta sigue estando abierta a todos de manera mucho más accesible que antes. Es decir, ahora la gente joven de 20, 19 años puede entrar rápidamente y ver bandas que no hubiera puesto atención en otro momento. Es decir, si nosotros a nuestra edad estamos haciendo esta música, puede haber muchos jóvenes que se interesen por la facilidad que hay ahora en las plataformas y en redes sociales. Y yo creo que es una ventaja. Yo creo que se ha ido segmentando en cierta forma todo este tema del marketing. Sin embargo, la oferta sigue estando abierta. Y ahora me sorprende cómo yo veo jóvenes de 18 años que están interesados en oír bandas como Pink Floyd o como U2, que son bandas que, pues cuando ellos nacieron ya tenían 20 años de estar sonando, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que se han roto muchas barreras generacionales y hay que aprovechar este momento. Además que con la pandemia hemos tenido que reinventarnos, reestructurar y replantearnos la manera de hacer marketing en la música, ¿no? Por ejemplo, artistas totalmente nuevos, como puedes ver el caso de Jacob Collier o de los Dirty Loops, Ajá. que, pues bueno, en el caso de los Dirty Loops, David Foster, un señor de 70 años, Sí, decidió producirlos y él los buscó y hicieron un match increíble porque escuchas el disco de Dirty Loops y suena totalmente actual y lo suena produjo un hombre actual. de 70 y tantos años. O en el Exacto. caso de Jacob Collier, que ha metido la mano Quincy Jones, un señor de 92 años, algo así, y Exactamente. tiene un sonido súper fresco y súper nuevo. Entonces ese match generacional es de lo que estamos hablando y creo que le ha venido muy bien que los Exacto, es jóvenes una gran estén ventaja. abiertos a entender que la gente de esa edad tiene mucho que ofrecer. Sí. O ya tienen planeadas muchas fechas, pero para el siguiente año. Mira, fíjate que una gira como tal no nos las hemos planteado. Ujú.
la circunstancia no favorece, lamentablemente. Entonces, estamos intentando situarnos, ver, ver de qué manera va a caminar ahora la industria Ujú. y por lo pronto tenemos asegurada esa fecha, ¿no? La fecha de la presentación del disco. Ok. Y lo que venga para adelante lo plantearemos a partir de ese día, ¿no? Ahorita estamos Ujú. enfocados en esa fecha Exacto. y vamos a ver qué sucede hacia adelante, Laura. Obviamente la intención es, en la medida de lo posible, pues seguir tocando y seguir rolando por ahí vamos, en la medida de lo posible y en la medida que la circunstancia nos lo vaya permitiendo. Muy bien. Y bueno, yo tengo una duda, bueno, y para el público igual, ¿cómo es que surge el nombre de Hora X? ¿Cómo se les ocurrió darle este nombre a su banda? Es, es un accidente ahí. Bueno, no es un accidente, es un detalle muy chusco. Mira, no tiene ningún tipo de connotación ni mística, ni es una doble lectura, ni es un doble significado, ni es nada por el estilo. Todo surgió a partir pues, de un chiste. Nosotros no teníamos nombre y bueno, en aquel entonces un amigo en particular empezaba como a utilizar el X para describir algo sin importancia o algo sin relevancia, ¿no? De repente quería referirse a algo que no tenía relevancia y decía X. Tal y cual se hace ahora, después de Exacto. 30 años nada más. Nada más que en aquel entonces no se hacía. A nosotros nos parecía muy chusco porque pues era nuevo, nadie lo decía, nadie se refería así. Ajá. Entonces estábamos ensayando para ir a nuestra primer tocada en el Jabalí, Jabalí. allá José María Rico y la calle de Jabalí, Ujú. cerca de Insurgente Sur, Ah, ok. Por el Manacar, muy cerca por del el cine, Manacar. sí, Ah, lo por que era el cine Manacar, sí, sí. Manacar. Entonces, dice, estábamos ahí poniéndonos de acuerdo y dice alguien, ¿no? Alguno de nosotros, bueno, ok, entonces no tenemos nombre, ¿cómo nos vamos a llamar? Pues no sé, X, ¿no? Y dice el otro, bueno, entonces ¿a qué hora nos vemos? Pues a Igual. la hora X, ¿no? Ajá. Jugando con eso. Entonces, no me acuerdo si fue Vicoy o fui yo que dijo, bueno, pues vamos a llamarnos así, ¿no? Ya, que sea hora Hora X X. y ya, Y se le quedó Hora ¿no? Eso me X. recuerda una vez cuando en el abierto de rock Ajá. me invitaron de jurado y me invitaron de jurado en el abierto de rock en los 90, en el primer abierto de rock, y había una banda concursante que se llamaba Detrás del Cosmos. Ajá. Y el conductor del evento le preguntaba, oigan, y el nombre, pues suena muy rimbombante, Detrás del Cosmos. Les preguntó, ¿y por qué? Cuéntenos de dónde viene el nombre. Dice, no, nos llamamos Detrás del Cosmos porque ensayamos atrás del cine Cosmos, ahí por el rumbo del Club Cosme. Eso es verídico. Infinidad de veces le preguntaban a este Cerati, a Exacto. Gustavo Cerati, que pues, ¿por qué Soda Stereo, no? Ajá. Pues también todo surgió a partir de una tontería, ¿no? Sí. Y lo contaba y demás, dice, pues es que no hay relación, simplemente Soda Stereo, dice, pues a lo mejor con una soda te ponías en un estéreo a escuchar música, pero no tiene ningún trasfondo, ¿no? Ninguna doble lectura, ni ningún mensaje oculto. Y así surgió el nuestro, Laura. Y entiendo, el disco se llama Reconstruyendo el Tiempo, ¿verdad? Como que simboliza una disyuntiva. Haz de cuenta que nosotros estuvimos parados en en una, ay, se me fue el nombre de, Pausa, la espacio encrucijada, en prueba. una encrucijada, Okay. Ajá. se me fue el nombre. Entonces, pues tomamos por un camino, ¿no? En aquel entonces. Entonces, eh, es como preguntarse qué hubiera sucedido si hubiéramos tomado el camino de al lado, ¿no? Ujú. Entonces, para ello, lo simbolizamos como reconstruir el tiempo, ¿no? Como retomar eso y jugar a que estamos parados justamente en esa encrucijada y tomando el camino aledaño. Entonces, Ok. lo quisimos
todo eso lo quisimos representar con el nombre de Reconstruyendo el Tiempo. Ay, Estamos muy ad jugando a hoc, reconstruir el tiempo. muy ad hoc. Sí. ¿Cuántas canciones tiene el disco? Si quieres hablar del disco, Vicoy. Sí, son 13 canciones. 13. Ajá. Estuvimos en un conflicto muy, muy fuerte porque nos dimos cuenta al hacer la lista que teníamos material para haber hecho de jalón 3 discos, si hubiera Ujú. sido necesario. Y tuvimos que depurar la lista y sufrimos mucho al quitar algunas que seguían siendo de nuestras favoritas, pero eso nos da mucho aliento porque queda mucho material para hacer un segundo o hasta un tercer Exacto. disco que no vendría por debajo de este, serían yo creo que del mismo nivel en cuanto a calidad y cantidad de canciones. Pero se eligieron estas, pensamos, llegamos a un acuerdo entre los 4 que era pues una selección lo más equitativa en cuanto a gustos de todos nosotros. Y sí, creo que son las canciones más representativas de nuestra primera etapa como banda. Como banda. Y a ver, Sí. cuéntenme, ¿qué temáticas abarcan la mayoría de las canciones? ¿Son de amor, de desamor, de alegría, de la vida misma? Fíjate que en un momento en el que muchas bandas le daban la vuelta al tema del amor en sus canciones para que no les dijeran que eran muy fresas, nosotros de repente sí abordábamos esto. Alejandro Azambulla, que es el guitarrista y compositor de todas las canciones, Sí. la verdad es que hace canciones estupendas, ¿no? Entonces, en la parte musical y en la parte lírica, ¿no? Entonces, él de pronto traía ideas muy interesantes, incluso hablando del amor, hablando de problemáticas de pronto sociales muy de ese momento, pero que nos hemos dado cuenta que pues hacen un match en lo actual, o sea, tú las oyes y sí, quizás Ujú, el lenguaje sí sea característico de aquellos años, ¿no? El ujú. lenguaje hoy en día es muchísimo más agresivo, Exacto. pero la verdad, bueno, yo creo que aunque estuviéramos en la actualidad, no recurriríamos al lenguaje pues, que pueda resultar ofensivo para Exacto. cierto grupo, tal, ¿no? Ujú. Y, y la verdad es que las canciones siempre tuvieron un trato, incluso puedo decirte, con ciertas pinceladas poéticas, ¿no? La verdad es que eh, en ese sentido también la banda se caracterizó por cuidar esa parte. Ujú. Entonces, yo te repito, las letras las canciones tocan temas muy, muy, muy comunes, problemáticas bastante, bastante comunes, pero de una manera muy bien tratada. Exacto. Sí, yo es lo que he llegado a escuchar bueno, he escuchado estas dos rolas que te digo, la de No y la de Cerca, y la verdad me parecen muy buenas. Te juro que el disco va a salir en forma física o solamente en las plataformas Ese es un digitales. proyecto, es un proyecto que tenemos pendiente. Ujú, Sí lo queremos tener en físico. ujú. Por una u otra razón se ha retrasado esto, pero la verdad es que ya queremos empezar a darle forma a ese proyecto. Y sí, sí lo vamos a tener en físico. No podría precisar cuándo en este momento, pero sí va a ser pronto que lo tengamos en físico también. Ok, entonces, ¿en qué plataformas va a estar? ¿En todas? Digamos, en todas las plataformas de música. Ahorita está en todas, ¿eh? Ya está Prácticamente en en Apple todas. Sí. Music, está en Spotify, Ajá, está en YouTube, ok. está prácticamente en todas o las más comunes, ¿no? Las plataformas más comunes de música. Ah, exacto. Sí, porque sería bueno tenerlo también en físico. En este 30 de septiembre en Bajo Circuito para presentar el disco Reconstruyendo el Tiempo. Es un disco muy esperado para nosotros. La verdad es que estamos muy emocionados, muy entusiasmados. Estamos seguros que va a ser una noche para recordar toda la vida, por lo menos para nosotros. Estamos Claro. preparando ahí unas sorpresas muy interesantes.
Poncho Figueroa de Santa Sabina va a tocar una canción con nosotros ese día, se va a echar el palomazo. Wow, increíble. Estamos preparando, hicimos un arreglito, bueno, Vicoy hizo un arreglo para un par de canciones y sumar una sección de metales muy, muy interesante de músicos cubanos, y eso va a sonar increíble, ¿no? Entonces, va a ser una noche especial y los esperamos y pues ahí estaremos, ¿no? No, hombre, pues Redes muchas sociales, gracias. les digo redes sociales, antes de que se me olvide, Por favor. ¿no? Para Twitter, Instagram, Facebook es Hora X Band, y para YouTube es Hora X. Muy bien. Entonces, síganos y compartan. Claro que sí, de mi parte, pues voy a hacer lo posible por compartir y sobre todo por estar allí para tener el gusto de escuchar su música en vivo y sentir ahora sí que la vibración del bajo, de las guitarras, el sentimiento de la voz. O sea, todo eso en vivo es ahora sí que una catarsis increíble entre el cantante, la banda y el público. Qué padre. Mencionar que se une con nosotros a la banda en Acierto. otra guitarra, va a ser 2 guitarras, Mongus Ávila, que fue guitarrista de Ritmo Peligroso muchos años, ya tocando en muchas otras bandas, un gran músico y es un gusto para nosotros tenerlo ya como miembro de la banda y pues bueno, va a ser un agasajo tener a Alejandro y a él sonando sus guitarras juntos. Claro que sí. Sí, estoy segura que va a ser un concierto de mucho éxito. Pues les agradezco infinitamente y ahí nos vemos el 30 de septiembre. Muchas gracias, Laura. Muchas, de verdad, Gracias a ti, Laura. muchas gracias y te esperamos por ahí el 30 de septiembre. Claro que sí, muchachos. Gracias y nos vemos pronto. El 30 de septiembre en Bajo Circuito va a tocar esta banda de rock. La verdad, sus rolas son muy buenas, son atemporales, tienen un sonido espectacular y las letras llegan al corazón. Así es que no lo olviden, el 30 de septiembre, Bajo Circuito, Hora X, presentando su disco Reconstruyendo el Tiempo. Hasta la próxima.